Señoras y señores, muchísima atención, tenemos un cañón, aquí está el cañón dibujado, dentro del cañón hay un proyectil, este ángulo de 60 grados, el cañón inicialmente está todo en reposo, pero el cañón puede moverse sobre unos raíles, absolutamente ningún rozamiento, esto está súper engrasado. Es más, cuando el cañón se ha disparado, no va a haber ningún tipo de pérdida de energía. Nada, todo ideal, todo ideal. Dicho esto, tengo que decir más cosas. Tengo que decir que la masa del proyectil, 2 kilogramos. La masa del cañón, 100 kilogramos. Inicialmente todo en reposo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Pues como puedes imaginar, el cañón va a disparar a ese proyectil. Aquí está el cañón. Aquí está el cañón y aquí el proyectil saliendo del cañón. El proyectil saliendo del cañón. A ver, esto 60 grados. Más datos, más datos. La velocidad del proyectil inicialmente, pues 200 metros segundo. Esto es un vector y ¿qué dirección y sentido, Juan? ¿Qué dirección y sentido? Permíteme hacer un pequeño croquis. A ver, eje de las X, eje de las Y, el cañón va a moverse sobre el eje de las X. He puesto este sistema de referencia. A ver, el cañón, pues va a venir descrito su velocidad, su movimiento por el vector unitario U sub X. Y la velocidad inicial del proyectil pues puede estar descrita por este vector unitario U sub R, por ejemplo. Puedes llamarle como tú quieras, yo lo he llamado U sub R. Pues pongo aquí U sub R. Fantástico, fantástico. Juan, ¿cuál es la pregunta, pesado? La pregunta del ejercicio. Mira, la pregunta es la velocidad del cañón. La velocidad del cañón después de disparar el proyectil. ¿Cuál? Vamos a por ello. ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué leyes hay que aplicar? ¿Qué tenemos que tener en el cerebro para poder calcular la velocidad del cañón tras el disparo del proyectil? Pues hay que tener en la mente lo siguiente. Se tiene que dar lo siguiente. La cantidad de movimiento del cañón inicialmente, que va a ser cero, porque inicialmente el cañón no se está moviendo, y como la cantidad de movimiento es el producto entre masa y velocidad, velocidad cero, pues esto cero. A ver, decía que se tiene que cumplir que la cantidad de movimiento del cañón inicialmente más la cantidad de movimiento de la bala inicialmente, que también va a ser cero, esto es igual a la cantidad de movimiento del cañón después de ser disparado, es decir, finalmente, al final, más la cantidad de movimiento del proyectil o bala al final, cuando ha sido disparada. Aquí tenemos nuestra física. Hemos dicho que esto tiene que ser cero, Juan. Y esto podemos escribirlo en función de la masa y de la velocidad. Luego, esto es lo mismo que el producto entre masa del cañón por velocidad del cañón. No pongo final porque he denotado a esa velocidad final como V sub C simplemente. Más masa del proyectil por velocidad del proyectil. Hala, vamos avanzando poco a poco. ¿Te importa que yo ahora describa estas velocidades en función de los vectores unitarios U sub R y U sub X? Pues venga, 0 igual a masa del cañón por el módulo de la velocidad del cañón por U sub X, más masa del proyectil, módulo de la velocidad del proyectil por U sub R. Vale, muy bien, Juan, muy bien. Tengo aquí U sub X, tengo aquí U sub R. ¿Sabes que podemos manipular U sub R y expresarlo en función de U sub X e U sub Y? Es decir,
podemos hacer esto, si esto es x, lo pongo aquí porque eso me queda súper lejos, x y, mira, esto si es u sub r, Juan, u sub r, podemos escribir esto en función de sus proyecciones sobre el eje de las x, sobre el eje de las y's, y aparecerá entonces u sub x, u sub y. Esto, aquí, proyectado, es esto. U sub r, el módulo de u sub r, este ángulo teta, coseno de teta, u sub x. Trigonometría. Y este otro vectorcillo, el módulo de u sub r por seno de teta u sub i. A ver, esto sería 1, porque es un vector unitario. ¿Ves? Acabo de expresar u sub r en función de u sub x, u sub i. Pues vamos, Juan, vamos. Esto en la mente, esto en la mente. Teniendo esto en la mente, voy a borrarlo. Teniendo esto en la mente, yo puedo... Y un momento, esto me molesta muchísimo, Esto me molesta muchísimo, lo voy a poner aquí. V, velocidad de la bala igual a 200 metros segundo u sub r. Así pues, 0 igual a masa del cañón, módulo de la velocidad del cañón, u sub x, más masa del proyectil, módulo de la velocidad del proyectil, y ahora aquí coseno de teta u sub x, más seno de teta u sub i. Me gusta esto muchísimo, me gusta muchísimo esto. Voy a borrar aquí, ahí está. Esto, puedo escribirlo como un sistema de ecuaciones, en donde aquí escribiré lo que pasa en el eje de las x y aquí lo que pasa en el eje de las y's. ¿Qué te parece? Mira, en el eje de las x tendremos 0 igual a masa del cañón, módulo de la velocidad del cañón, no hace falta que ponga ya u sub x, más esto, masa del proyectil, velocidad, módulo de la velocidad del proyectil, coseno de teta, y para el eje de las y's tengo 0 igual, aquí nada, esto, masa del proyectil, módulo de la velocidad del proyectil, seno de teta. Voy a borrar esto aquí, lo borro. Mira, esto que hay aquí, lo repito otra vez, es lo mismo que esto, pero aquí lo muestro desplegado. Voy a llamar a esto 1, voy a llamar a esto 2, ecuación 1, ecuación 2. Voy a la ecuación 1 y mi incógnita, velocidad del cañón. Pues a despejar de aquí la velocidad del cañón. Despejando de aquí la velocidad del cañón, vamos a obtener menos velocidad del proyectil, módulo de la velocidad del proyectil, coseno de teta, dividido entre masa del cañón. Y viniendo a 2, ecuación 2, la velocidad del proyectil, despejo, velocidad del proyectil es igual a 0, masa del proyectil, seno del ángulo. Esto que hay aquí no nos va a aportar ninguna información. En el eje de las y's no se está jugando ningún partido en este problema. Fuera entonces. Y aquí sí. Venga, vamos a meter datos. Metemos datos y terminamos. Velocidad del cañón igual... No aparece vectorcito, pero estamos en el eje de las x. Sabemos, estamos manejando velocidad, eje de las x, velocidad del cañón. Va a aparecer aquí un signo menos. Eso nos dice que sobre el eje de las x y según el criterio de vectores unitarios que hemos usado, esa dirección y sentido. Velocidad, velocidad decía, velocidad del cañón igual a menos
Masa del proyectil, 2 kilogramos, 2 kilogramos. Velocidad del proyectil, coseno de teta, eje de las X. Vamos a ver. 200 metros segundo, coseno de 60. Coseno de 60. Oye, coseno de 60 es un medio, Pongo aquí un medio rápidamente. Por un medio dividido entre la masa del cañón. 200 no, 100 kilogramos. 100 kilogramos. Fíjate, un 2 por aquí, un 2 por allá. 200 dividido entre 100. Oye, esto es igual a 2, mira, kilogramo fuera, 2 metros segundo negativo sobre el eje de las X. Sobre el eje de las X. Podría escribir esto igualmente así. Pero como estamos sobre el eje de las X, una sola dimensión, esto y esto es completamente equivalente. Esto era el eje de las X, esto el eje de las Y. Comentarios debajo del vídeo en la zona de comentarios. Nos vemos pronto.